Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar la tercera parte del capítulo 2, listas de control de acceso. En esta oportunidad vamos a hacer dos aplicaciones de las listas de control de acceso en redes WAN. Comencemos. La primera aplicación es el comando access class. Vamos a usar una CL para controlar el acceso PTY de nuestros routers. Nosotros podemos mejorar la seguridad de las líneas administrativas o líneas BTY por las cuales administramos remotamente nuestros routers, estableciendo los parámetros necesarios para que sea un host específico el que pueda administrarlo, ¿no? Entonces, para esto vamos a utilizar el comando access class. El comando access class, se configura en modo de configuración global y lo que hace es restringir las conexiones de entrada y salida en una BTY determinada. Entonces, la sintaxis del comando access class es el siguiente. Se coloca access class seguido de un número, porque el comando access class trabaja solamente con listas de control de acceso numeradas y se lo aplica de entrada. Veamos más pormenores. Entonces, para configurar listas de control de acceso en los BTIs, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, solo se pueden aplicar listas de acceso numeradas a los BTIs. Se deben establecer restricciones idénticas a todos los BTIs, ya que el usuario puede intentar conectarse a cualquiera de ellos. Recuerden que los routers tienen habilitadas hasta 16 líneas de administración remota, sesiones de administración remota. Bueno, y esto va variando en función al tipo de router que estén utilizando, pero en general se establecen las líneas BTY de 0 a 15. Entonces se recomienda que nosotros, cuando estemos incorporando el uso de la ACL, se apliquen a todas las líneas BTY para evitar dificultades. Entonces, el comando access class solamente verifica dirección origen, por lo tanto se parece bastante a la estructura de lo que es una ACL estándar y se aconseja utilizar este tipo de ACLs para evitar mayor dificultad. Se configuran en la línea de comandos BTY y se aplican de entrada. Recuerden que cuando nosotros aplicamos una lista de control de acceso, generalmente se aplica en una interfaz y en función así es ACL estándar o extendida, definimos en qué interfaz y también definimos el tipo de aplicación, ya sea de entrada o de salida. En el caso del comando access class, utiliza la sintaxis de una ACL estándar y se aplica de entrada. Vamos a ver. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Fíjense, acá tenemos una topología en la que nosotros estamos administrando un router y hay dos equipos que están conectados al router. Nosotros dice, como administrador de red debe tener acceso remoto al router, o sea, necesitamos habilitar el acceso remoto al router, pero ese acceso no debe estar disponible a todos los usuarios de la red. Por lo tanto, se pide al administrador configurar y aplicar una ACL que permite el acceso solamente del host 10.0.0.1 a las líneas de Telnet y administración remota del router. Y ningún otro equipo host puede administrar remotamente el router. Entonces, identificamos nuestro host habilitado. Este es el único host que va a poder administrar remotamente el router, por lo tanto empezamos a hacer la configuración. Yo coloco en modo de configuración global en el router access list, elijo, estamos hablando de ACL estándar, elijo un número del 1 al 99, en nuestro caso hemos elegido el 99, y lo que voy a hacer es permitirle al host, le voy a permitir a este host administrar remotamente el router. Entonces la acción que voy a establecer es permitir. ¿Qué voy a permitir? Que el host pueda administrar. Y coloco el nombre, el host y la IP. La IP es 10.0.0.1. Eso es lo único que tengo que hacer en la lista de control de acceso. Es una ACL estándar muy sencilla. Y luego, en vez de incorporarlo o habilitarlo en una interfaz del router, lo que hago es habilitar en la línea BTY de administración remota del router. Entonces, ingreso a la línea BTY de 0 a 15
Y lo que hago es utilizar acá el comando access class. Coloco access class y llamo el número de la lista de control de acceso que he creado. En mi caso, 99. Y como decíamos, dentro de sus características se lo coloca de entrada. Con esto ya tengo habilitado el servicio para que solamente este host pueda administrar remotamente el router. Nadie más lo va a poder hacer. Entonces, para nosotros como administradores de red nos facilita bastante el trabajo, puesto que no cualquiera va a poder ingresar al router. Es una herramienta más sencilla de aplicar y nosotros ya podemos ir estructurando situaciones más complejas seguramente a partir del tipo de topología que estemos administrando, ¿no? Entonces, esta es la primera aplicación muy sencilla de lo que es una CL estándar para líneas BTI. La segunda aplicación, es el bloqueo de direcciones IP. Es importante que nosotros como administradores de red podamos bloquear aquellos paquetes que nosotros consideremos ilegítimos. Entonces debemos tener esa capacidad como administradores de red. Entonces, y obviamente hoy en día cuando la seguridad es tan importante, necesitamos de algún modo filtrar paquetes indeseados y necesitamos también detener ataques que se presentan dentro de la red, ¿no? Y sobre todo en redes WAN. Entonces vamos a hacer una ACL que nos permita, ¿sí? Evitar el IP, el ataque de IP spoofing. Bueno, en realidad, ¿qué es el ataque de IP spoofing? Durante un ataque IP spoofing, el atacante reemplaza la dirección IP de los ataques que recibimos por una que lo hace aparecer como parte de nuestra red interna y así filtrar información. Entonces, lo que está haciendo es hacer, bueno, en palabras más sencillas, en hacer parecer que sus paquetes pertenecen a nuestra red para poder ingresar a nuestra red interna. Nosotros estamos hablando de redes WAN, entonces tenemos que cuidar la red interna de la red externa, que puede ser proveedor de servicio, internet, de los ataques que puedan que provengan de estas redes y así conservar nuestros datos resguardados, ¿no? Entonces, para evitar esta situación, como medida preventiva, se pueden bloquear direcciones IP. Y ahí viene la inquietud, ¿no? O sea, ¿qué direcciones IP debo bloquear? Para responder a esta inquietud, debemos conocer las direcciones IP especiales a las cuales debemos bloquear el acceso a nuestra red porque no se consideran legítimas, ya que nunca deberíamos recibir en nuestra red interna un paquete cuya dirección de origen fuera una de las siguientes, ¿no? Entonces vamos a conocer cuáles son esas direcciones especiales. La primera son las direcciones IP privadas. Como administradores de red conocemos que existen dos tipos de direcciones IP, las direcciones IP privados y las direcciones IP públicos. Sabemos que las direcciones IP públicas son aquellas que están en Internet y que no se repiten dentro de la red y que han sido asignadas a las diferentes instituciones por una autoridad. La autoridad que ha asignado o que se encarga de supervisar y asignar estas direcciones IPs a nivel global es la IANA, Internet Assigned Numbers Authority, que lo que hace es reservar un conjunto de bloques de direcciones IPs públicas y las asigna. Esta autoridad también ha establecido el conjunto de bloques de direcciones IPs privados que no se usan dentro de Internet y que solo se usan dentro de las redes internas. Entonces, esto se ha hecho y está establecido en el RFC 1918. Se ha hecho para que todos en el mundo conozcamos cuáles son ese conjunto de direcciones IP privadas y las podamos utilizar en nuestras redes privadas para no tener dificultades ni confusiones en el uso a nivel global, en su uso a nivel global, ¿no?
Entonces, hablemos al respecto. Entonces, ocurre que no es posible, sabemos que no es posible realizar conexiones entre distintas redes privadas a través de Internet. Para hacer esto, los proveedores de servicio ¿sí? Nos dan, nos venden, nos alquilan direcciones IPs públicas. Sin embargo, dentro de las redes privadas, nosotros podemos hacer uso de un conjunto de direcciones IPs específicos que, de acuerdo a las características de nuestra red, nos van a permitir conectarnos en redes internas. Y con esas subredes internas vamos a poder conectarnos hacia Internet utilizando direcciones IPs públicas, ¿no? Y utilizando seguramente un dispositivo de traducción de direcciones de RedNat o un servidor proxy. Entonces, conozcamos cuáles son ese conjunto de direcciones IPs privadas. Son tres. Fíjense, acá tenemos, este es el primer rango. Es una clase A. Entonces, el primer rango de direcciones IPs privadas que nosotros podemos usar en nuestras redes internas va desde la 10.0.0.0 a la 10.255.255.255. O lo que es lo mismo vendría a ser la subred 10.0.0.0/8. Entonces, esta es la subred que agrupa todo este conjunto de direcciones. Entonces, esta es una clase A. La segunda dirección, la segunda subred, conjunto de direcciones IP que pertenecen a direcciones IP privados es el 172.1600 hasta el 172.31.255.255, o lo que es lo mismo, la subred 172.1600/12. Esta es una clase B. Y finalmente tenemos el rango de direcciones de clase C, el 192.168.00 hasta el 192.168.255.255, o lo que es lo mismo la dirección de red 192.168.00/16. Tenemos acá tres clases, una clase A, una clase B, una clase C. Entonces, ¿para qué las utilizamos? Se supone que si yo, como administrador de red, estoy creando una red interna en la que no va a tener acceso a Internet para algún uso específico le estoy creando, entonces yo veo y determino, si es una red grande, entonces puedo hacer uso de esta subred. Si es una red mediana, puedo hacer uso de esta subred clase B. O si es una red pequeña, puedo hacer uso de esta subred de una clase C. Entonces, en las redes privadas yo puedo utilizar, cuando yo cree redes privadas que no van a tener conexión a Internet o son redes privadas directamente, yo puedo utilizar cualquiera de estos tres rangos, cualquiera de estos tres tipos. Entonces, yo elijo y creo mi red privada. Y cuando yo quiera salir a Internet, seguramente voy a tener que ir a mi proveedor de servicio para alquilar, para comprar, para adquirir una dirección IP pública. Así, mi dirección, bueno, mi red interna va a estar configurada con una subred y va a salir a través de NAT o un servidor proxy a una IP pública y esta se va a poder conectar a Internet. Entonces, ¿qué va a pasar? Ocurre que cuando nosotros hablamos de seguridad, obviamente no tendría que tener ninguna solicitud de ingresos. Si esta es mi red externa, esto es Internet, de acá no tendría que tener ninguna petición para ingresar a mi red interna, ninguna petición de ningún paquete que provenga de estos tres rangos, porque estos tres rangos solo se usan en direcciones privadas. Y como esta es una red pública, ¿no es cierto? Esta es una red pública, ningún paquete puede venir de ninguno de estos tres orígenes, de ninguna de estas tres subredes. En ese sentido, se aconseja que nosotros, dentro de la ACL que vamos a
desarrollar para evitar los ataques de IP spoofing, neguemos todo acceso que provenga de estas redes, todo acceso a nuestra red interna que provenga de estas tres subredes, porque eso es ilógico. O sea, dentro de una red pública no pueden estar los paquetes de estos tres rangos porque son estos paquetes o estas subredes pertenecen a rangos de redes privadas. Entonces, si acá viniera un paquete que dijera provenir de cualquiera de estas tres subredes, entonces nosotros debemos entender que eso es un ataque, y para evitar esto, nosotros tenemos que establecer una lista de control de acceso y evitar mayores dificultades. En ese sentido, el primer conjunto de direcciones IP especiales que debemos conocer son estas tres. Direcciones IP privados. Una segunda dirección, un segundo tipo de direcciones de red especiales son las direcciones de loopback. Imagino ustedes ya los conocen, son direcciones, ¿sí? Del loopback, son direcciones virtuales. Tienen el rango de esta subred, 127.0.0.0/8. La más conocida y la más utilizada es la 127.0.0.1. En realidad, las direcciones de loopback se utilizan para identificar interfaces de red virtual creadas por software y lo que hacen es representar a nuestro mismo dispositivo. O sea, representan al dispositivo que están administrando. Es independiente de la dirección IP y físicamente no existe, pero realiza todas las funciones que realiza una interfaz física. Yo puedo crear la cantidad de interfaces loopback que yo quiera. Y lo que generalmente se utilizan estas interfaces loopback para tareas de diagnóstico de conectividad o para verificar el estado de las interfaces, el estado de la tarjeta de red, etc. O tal vez la validez del protocolo de enrutamiento. Entonces, inclusive se pueden utilizar para simular proveedores de servicio. Entonces, una dirección de loopback es una dirección virtual que representa tu propio dispositivo. Entonces, un ejemplo, bueno, por ejemplo, acá tenemos una imagen, dice, there's no place like 127.0.0.1. Habíamos dicho que el 127.0.0.1 nos representa a nosotros, a nuestro dispositivo. Entonces, esto hace referencia al refrán, no hay lugar como el hogar. Nosotros somos el 127.0.0.1, entonces eso es lo que esto significa en redes, ¿no? No hay lugar como el hogar. Si nosotros queremos verificar un ping o verificar el estado de nuestra interfaz, el protocolo o alguna otra situación física de nuestro propio dispositivo, podemos hacer uso de esta dirección IP. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al CMD y vamos a hacernos un ping. Les pido, por favor, todos hagan esto y verifiquen. ¿Sí? Hagámoslo entonces. Ingresamos al CMD y colocamos ping 127.0.0.1. No interesa si no están conectados a una red, no interesa si no están conectados físicamente o a través de un router. Si ustedes hacen un ping al 127.0.0.1, si su tarjeta de red está bien, van a tener la respuesta que vemos en pantalla. Si observan, no tenemos ningún paquete perdido, tenemos un ping completo. Entonces, nosotros siempre le podemos hacer ping a 127.0.0.1 desde cualquier dispositivo porque lo que estamos haciendo es verificar la interfaz, el estado de la interfaz de nuestro propio dispositivo. Estamos haciéndole un ping a la interfaz virtual, a la interfaz loopback.
de nuestros dispositivos. Entonces, ustedes pueden hacer esto. Si es que no existiera ping, entonces ocurre que nuestras interfaces de red probablemente tengan algún tipo de falla. Entonces, continuamos. Ocurre que nosotros, como administradores de red, sabemos que no tendríamos que recibir ninguna petición de ingreso de ningún paquete que diga provenir de una dirección de loopback. O sea, nosotros sabemos que no pueden venir desde una dirección de loopback. Por lo tanto, lo tenemos que restringir. O sea, si un paquete quiere ingresar a nuestra red interna y dice que viene de esta subred de la 127.000/8, entonces estamos seguros de que probablemente sea un ataque. Entonces, lo tenemos que bloquear. Esta es la segunda dirección IP especial. Ahora hablaremos de la dirección de broadcast. Sabemos que la dirección de broadcast lo que hace es un mecanismo que nos permite enviar un paquete o mensaje para que lo reciban toda la red, para que lo reciba toda la red. Entonces conocemos que dentro de todas las subredes, la última IP de una subred es la dirección de broadcast. Cuando nosotros queremos enviar un paquete a una subred específica y queremos que les llegue a todos, entonces lo que hacemos es enviar el paquete a la dirección de broadcast. Sin embargo, existe la dirección de broadcast que es 255, 255, 255, 255. Esta dirección de broadcast no puede propagarse dentro de Internet porque, bueno, Internet es grande y si se propagara dentro de Internet, ocurriría que todas las redes tendrían que enviar el paquete primero es poco práctico y seguramente sería el inicio para la caída de muchos servicios. Entonces nosotros no queremos que en general, no es práctico ni deseable que cualquier broadcast se propague por todo Internet. Por lo tanto, si a nosotros nos dijeran en nuestra red interna que está llegando un paquete, ¿sí? Con una dirección destinataria 255, 255, 255, 255, entonces nos está diciendo que vamos a difundirlo en toda nuestra red. Y nosotros sabemos que eso no es posible. O sea, yo no puedo permitir que una solicitud de broadcast entre a mi red interna, porque eso es otro tipo de ataque, o puede ser que yo esté siendo utilizado o mi subred esté siendo utilizada para realizar un ataque sin saberlo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no tenemos, en nuestra red privada, no podemos tener como origen la dirección de broadcast 255, 255, 255, 255 como solicitud. Entonces, en ese sentido, esta es otra dirección que es importante tomar en cuenta, ¿no? Que no debemos tener para recibir. La siguiente es la dirección de multicast. Una dirección de multicast está asociado a un grupo de receptores interesados. Entonces, una dirección de multicast lo que hace es que un emisor puede enviar un conjunto de paquetes a un conjunto de clientes o de hosts específicos. La RFC 3171 ha establecido que las direcciones de multicast de la 224.0.0.0 a la 239.255.255.255 o lo que es lo mismo la subred 224.0.0.0.0/3 están destinadas a direcciones múltiples, por lo que no es posible recibir información proveniente de esta subred en una red privada.
Entonces, este es otro tipo de dirección especial de la cual nosotros no tenemos que recibir ningún paquete. Bueno, ya que hemos visto este conjunto de direcciones IP especiales, las tenemos acá en resumen. Entonces, sabemos que debemos bloquear todo acceso de esas direcciones IP especiales. ¿Cuáles son? Son 4 específicamente. Seguramente existen más. Nosotros vamos a trabajar con estas 4 como base. Y ustedes, a medida que vayan teniendo más experiencia en la administración de redes, seguramente van a incorporar a esta lista otro tipo de direcciones más. Sin embargo, trabajaremos con estas 4. El primer grupo, a modo de retroalimentación, es el grupo de direcciones IPs privadas. Entonces, yo estoy en mi red interna. Se supone que yo no puedo recibir en mi red interna un paquete que provenga de ninguna de estas 3, porque se supone que estas son subredes internas y no pueden venir de Internet. Ningún paquete que diga provenir de cualquiera de estas 3 subredes. La segunda es la dirección del loopback. Recuerden que la dirección del loopback tiene esta subred. Entonces, de la misma forma, en mi red interna, yo no puedo recibir un paquete que diga provenir de esta dirección de loopback. Y hablando de la dirección de broadcast, ocurre la misma situación. En mi red interna, yo no puedo recibir un paquete que provenga de la dirección de broadcast. Yo no puedo diseminar un paquete que está viniendo de la dirección de broadcast. O sea, eso no se puede, porque es lo más probable que este sea un ataque. Y finalmente, tampoco puedo incorporar dentro de mi red, no puedo recibir dentro de mi red interna las direcciones, la subred 224.0.0.0/3, ningún paquete que venga de esta subred, ya que yo conozco que esta subred pertenece a la subred de multicast y estas se trabajan de forma interna dentro de las redes internas. Entonces es ilógico que alguien quiera ingresar a través de mi router utilizando estas IPs. Entonces lo que yo voy a hacer es configurar todo esto que conozco en mi router para que ningún paquete que tenga estos orígenes pueda ingresar a la red interna. Y así estoy evitando un ataque de IP spoofing, ¿no? Entonces, veamos cómo sería realizar una CL que me ayude a filtrar todo esto. Entonces, lo primero que hago es verificar las subredes, y como estoy trabajando con listas de control de acceso, voy a utilizar sus máscaras y a partir de las máscaras voy a sacar las wildcards correspondientes. Por ejemplo, este es un /8. La máscara /8 es 255.0.0.0. Pero si yo quiero sacar su wildcard, acá sería 0.255.255.255. Entonces, voy a tener que obtener las wildcards de todas estas subredes y lo voy a aplicar dentro de una serie. Voy a utilizar una CL extendida debido a que estas son mucho más completas y me permiten mayor versatilidad en el momento de la aplicación y menos tráfico innecesario. Entonces, fíjense, lo que yo estoy haciendo es aplicarlo. He colocado access list y he establecido el número 100. Lo que voy a hacer en todos los casos es negar el acceso. ¿Qué voy a negar? Negar todo tipo de tráfico. ¿De qué origen? Recuerden, estábamos hablando de la 10.0.0.0/8. Entonces coloco la subred y acá coloco la wildcard. Entonces voy a negar todo acceso de la subred 10.0.0.0/8 a cualquier destino, de cualquier origen, perdón, de este origen a cualquier destino. Entonces, voy a hacer el segundo rango. Voy a negar access list 100. Voy a negar todo tráfico
de la segunda subred de direcciones IPs privadas, de este origen a cualquier destino. Y el tercer rango de direcciones IPs privadas, de este origen a cualquier destino. Y luego voy a negar el acceso de todo paquete que quiere ingresar y que tenga como origen la dirección de loopback. ¿No es cierto? ¿Recuerdan? La dirección de loopback tiene una subred. Entonces, lo que yo estoy haciendo es negar el acceso que venga de ese origen a cualquier destino. Y luego también voy a negar, acá no es una subred, recuerdan la dirección de broadcast no es una subred, es una dirección específica, por lo tanto estoy utilizando, voy a negar todo tráfico del host 255, 255, 255 a cualquier destino. Entonces yo en vez de colocar los 4 ceros estoy colocando host, ¿no es cierto? Eso ya lo conocemos. Entonces finalmente voy a negar todo tráfico de la dirección de multicast. De la dirección de multicast como destino a cualquier, perdón, como origen a cualquier destino. Y después de haber negado todas las direcciones IPs especiales, lo que voy a hacer es permitir todo tráfico de cualquier origen a cualquier destino. Ya aquí puedo incorporar si tengo yo otra política o necesito cerrar otro puerto, si necesito cerrar Telnet, o ya como administrador de red puedo seguir incorporando acá, ¿no? Pero acá lo que estoy haciendo es filtrar, es hacer una ACL especial que lo que está haciendo es evitar un ataque de IP spoofing, ¿no? Entonces, después de que he permitido, recuerden, como regla general necesitamos, no solamente tiene que haber negar, tiene que haber por lo menos un permite en cada ACL, lo voy a aplicar. Entonces, la forma en la que vamos a aplicarla es en la interfaz serial y va a ser de entrada. Fíjense, ¿por qué lo estamos haciendo de entrada? Básicamente le estamos aplicando acá. Le estamos aplicando, el tráfico está yendo en este sentido, esta es nuestra red interna. Lo que estamos diciendo es aquí, antes de procesarse, no le vamos a dejar entrar. Entonces, aquí es donde se está aplicando. Para que ningún paquete ingrese, ¿no? Ningún paquete que cumpla con estas características de direcciones IP especiales pueda ingresar y yo estoy asegurando que el tráfico dentro de mi red esté resguardado, ¿no? Obviamente sí vamos a tener algunas dificultades en cuanto a procesamiento, por eso es que algunos administradores prefieren evitar establecer ACLs, muchas ACLs, porque prefieren dar más rendimiento que seguridad, pero hoy en día es algo que nosotros tenemos que poder equilibrar, ¿no? Seguridad y rendimiento, y buscando diferentes herramientas, ¿no? En nuestro caso, hemos visto cómo se puede aplicar de manera sencilla una ACL extendida considerando todas estas direcciones especiales, ¿no? Entonces, recordemos que estas direcciones especiales corresponden a redes que no deberían ser enrutadas sobre Internet o utilizadas para generar tráfico sobre Internet, por lo que no deberían llegar hasta nuestro dispositivo borde solicitando ingresar a nuestra red privada. Con esta ACL podemos asegurar casi con total certeza que todo tráfico con una dirección de origen perteneciente a alguna de esas redes es un tráfico que seguramente va a conllevar un cierto grado de riesgo para la seguridad de nuestra red, y con nuestra ACL estamos nosotros estableciendo que nuestra red no sufra consecuencias a partir de la ACL configurada, ¿no? Entonces, pasamos, bueno, estas han sido las dos aplicaciones prácticas de lo que son las ACLs en las redes WAN. Ahora vamos a pasar a lo que son el uso de dos comandos específicos dentro del router. Ya los habíamos explicado también en clase, sin embargo es bueno recordarlo.
Cuando nosotros hablamos de seguridad de nuestros dispositivos, Cisco sí, nos tienen bastantes herramientas que podemos explotar. Y acá tenemos dos comandos que podemos utilizar también hablando de seguridad, ¿no? Que unidas a lo que son las ACLs nos van a permitir administrar mejor nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, hablaremos del tercer aspecto, uso de claves robustas y encriptadas. Entonces, sabemos que para trabajar seguridad hoy en día se establece que nuestras claves sean robustas y que estén encriptadas. Para que sean robustas, necesitamos utilizar claves largas con caracteres alfanuméricos para que estas características reduzcan la posibilidad de ser rotas o que puedan ser encontradas por un ataque de fuerza bruta. El comando que nos permite a nosotros dentro del router asegurar que las claves que se configuren dentro del router sean lo más robustas posibles es el comando security password, minlen y un número, ¿no? Entonces lo hacemos en configuración global, colocamos security password, colocamos el comando minlen, o sea, longitud mínima, y colocamos el número de caracteres que nosotros queremos que tengan como longitud mínima. Y luego lo habilitamos, colocamos Enter y luego cualquier password que quiera incorporarse dentro del router va a exigir que como longitud mínima tenga el valor que hemos establecido, ¿no? Y ahí estamos garantizando que nuestras claves sean robustas. Ahora, para que sean encriptadas, nosotros sabemos que cuando estamos administrando un router, si hacemos un show run dentro del de configuración podemos ver las claves y la idea es que no podamos ver las claves. Se supone que todo debería estar encriptado para mejorar la seguridad. En este sentido, nosotros podemos utilizar el comando Service Password Encryption, que lo que hace es encriptar todos los passwords dentro del router. En ese sentido, es otro comando que podemos utilizar para mejorar la seguridad, de tal manera que solo el administrador conozca el password y el resto solamente lo pueda ver encriptado. Todos estos comandos y el uso de las ACLs que hemos explicado anteriormente, lo voy a explicar de manera práctica a través de un laboratorio. Lo voy a aplicar en un laboratorio y lo vamos a hacer junto con ustedes seguramente para que pueda formalizarse el conocimiento, ¿no? De manera práctica. Entonces, estos son las tres claves de aplicación de las ACLs de forma práctica, ¿no? Y vamos a finalizar con esto. Miren, a mí me parece, por lo menos a mí me gustó mucho esta parte y por eso es que se las coloco. Dice, si estás buscando un ingeniero de sistemas con conocimientos en programación web, experto en base de datos, que administre servidores, certificado en redes y con experiencia en seguridad informática, lo que estás buscando es un futbolista que juegue de portero, de defensa, mediocampista y delantero al mismo tiempo. Y lamentablemente hoy en día es nuestra realidad. Seguridad es algo muy extenso y realmente es un área muy interesante para poder desarrollar. Sin embargo, hoy en día como ingenieros de sistemas nos exigen que sepamos de todo un poco y, y a nosotros en nuestra sociedad nos corresponde lamentablemente prepararnos, ¿no? Y en cuanto a especialización, buscar nuestros caminos para poder especializarnos y poder seguir aportando a nuestra sociedad, ¿no? Hoy es esta nuestra realidad. Ojalá que cuando a ustedes les toque ser parte de la parte que decide, de la parte que puede hacer cambios, podamos cambiar esta realidad y vayamos mejorando, ¿no? A nosotros nos toca seguirnos formando, seguirnos actualizando, seguir aprendiendo y ser autodidactas es una de nuestras mayores necesidades hoy en día como ingenieros de sistemas. Con esta parte hemos acabado el capítulo 2 y por favor revisen su plataforma para verificar las instrucciones. Muchas gracias por su atención.